Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca de la Iglesia Su Gloria en mí, Bogotá. Como lo vivo diciendo siempre, es para mí un placer y un privilegio enseñar de la palabra de Dios. Estamos viendo todo este tiempo lo que es el perdón, enfocado en perdonar para vivir, y estamos viendo en esta semana, en estas 4 semanas, todo lo que es la justicia divina, todo lo que es el comportamiento, todo lo que es la ira, los tipos de ira, la estrategia de la ira, cómo manejar la ira, todo fundamentado en la palabra del Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de estar compartiendo con todos los que están viendo esta transmisión en directo o también cuando la ven en diferido. Papito Dios, Señor, en esta noche te doy gracias, Señor, te alabo, te bendigo como mi único Dios, mi protector, ese gran Shekinah, ese Elohim, Señor, que permanece siempre con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, se entronice en nuestro corazón, Padre, y en nuestra mente, Padre Celestial bendito. Que seas tú, Señor, el primer invitado, Señor, a esta reunión, Padre poderoso del cielo. Que no sean sino mis palabras, sino que seas tú, Señor, dando revelación de la palabra e iluminación para todos aquellos, Señor, que quieren tener un cambio y transformación a través de la palabra. Papito Dios, hoy te decimos que te amamos, que te necesitamos más que ayer. Hoy te decimos, Padre Celestial, que eres tú nuestro único Dios y que a ti consagramos nuestra vida. Padre Celestial, nos quedamos en tus manos y te decimos, Señor, que te amamos con todas las fuerzas de nuestra alma, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Padre poderoso del cielo, hoy te pedimos por todas aquellas personas que están en este momento, Señor, mirando esta transmisión y la que la van a ver en diferido, para que seas tú, Señor, poniendo tu mano bendita en cada una de ellas. Amén y amén. Entonces, como estábamos hablando anteriormente de la ira, estábamos viendo si la ira era buena o mala, estábamos viendo el flujo de la ira, qué era la ira, y decíamos que la ira es una emoción fuerte, es un disgusto de impotencia, ¿cierto? Que es una frustración, que es una insatisfacción y que nos da a conocer que algo está mal. También hablábamos del termómetro de la ira, que nosotros nunca nos damos cuenta que la ira tiene varios pasos, que el primer paso es que nos irritamos, nos disgustamos, nos violentamos, nos enfurecemos, y lo último, ya lo que rebasa, es que guardamos resentimiento. Entonces la tarea era en qué peldaño estoy de mi termómetro. Estoy en la parte donde me irrito con facilidad, pero paso al disgusto y de pronto me disgusto y paso a ser violento, verbal o psicológicamente, o de pronto me enfurezco o estoy teniendo el resentimiento. Entonces nos damos cuenta que si llegamos al resentimiento es la zona de peligro y es donde pues tenemos que perdonar. Entonces esta noche el tema es las razones equivocadas de nuestra ira. Entonces vamos a leer una cita bíblica del Antiguo Testamento en Eclesiastés, capítulo 7, verso 9. Y dice así la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces nos damos cuenta que realmente el enojo, cuando no tenemos una voluntad de cambiar, pues el enojo nos lleva al pecado. Porque cuántas cosas en el hogar, cuánta violencia intrafamiliar ha comenzado por un enojo, y luego se va subiendo el flujo de la ira, como lo decíamos anteriormente, y ya vienen entonces los abusos tanto psicológicos como físicos. Puede ser en pareja, puede ser mamá, padre, hijos, abuelos, todo tipo de relación, todo tipo de persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a leer otra cita bíblica. Nos vamos a ir para Gálatas 2:20. Y después de tratar nuestro tema, como siempre lo hacemos, lo vamos a leer, lo vamos a hacer al final para entender más la palabra del Señor. Entonces vámonos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuiste la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Entonces nos damos cuenta que el Espíritu se recibe por la fe. Y vamos al final a interpretar esta cita bíblica, paso a paso, porque nosotros, pues, el regalo que el Señor nos dio fue la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo, quien llevó todos los pecados en la cruz. Él nos sustituyó a cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser perdonados y la relación con el Padre pudiera ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos que ya no vivimos más, que vivimos en Cristo. Pero como dice la palabra, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque nosotros decimos vivir en Cristo, pero sin embargo nosotros no dejamos, como hablábamos anteriormente, esa naturaleza vieja, ¿sí? Sino que siempre guardamos, tenemos reservas. Sí, la vida es un proceso y es diferente y cada día tenemos que vivir muchas circunstancias y en nuestro trabajo, en todos los contextos, en nuestra familia, donde nosotros nos desarrollamos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una identidad cristiana y que tenemos que vivir la palabra de Dios, que toca dejar a un lado la dualidad, porque a veces en determinados momentos, en determinadas circunstancias, en determinados lugares, somos hijos de Dios, llevamos en alto el nombre, pero en otros momentos y en determinados contextos nosotros estamos en esa dualidad donde, como no nos ven las personas de la iglesia, como no nos ve el pastor, pero el Señor es el grande y el poderoso, y Jesús vive en cada uno de nosotros, entroniza nuestro corazón, pero depende de cada uno de nosotros, porque si nosotros vivimos en la carne, pues contristamos el Espíritu Santo de Dios, y a veces pensamos que de pronto el enojo, la ira, no es un pecado. Sí, airaos, pero no pequéis. Pero cuando herimos el corazón, cuando no damos el trato adecuado a la persona, a la hija, al padre, al abuelo, al jefe, nosotros estamos pecando, porque realmente a veces ese flujo de ira pasa de lo irritado al disgusto, pasa a la violencia, se enfurece, y acordémonos que la violencia, cuando es agresiva, pues viene con golpes, con palabras, empujones, manoteos, o cuando es psicológica viene con palabras soeces o palabras hirientes que lastiman a la otra persona. Y bien se dice que las palabras que decimos no se pueden devolver, y nosotros nos ponemos tan iracundos que no pensamos para hablar, sino hablamos y luego de pronto nos arrepentimos de lo que hemos dicho, hemos hecho. Eso es de naturaleza humana. Y lo vimos muy claramente, lo decíamos la semana pasada, el jueves, que vimos el ejemplo de Caín y Abel, ¿cierto? Que él se puso tan iracundo que llegó al asesinato. Fue tanta la ira de él, el celo de él, la envidia de él, que todo eso que el celo, la ira, el orgullo, todas esas cosas, baja autoestima, todo eso nos lleva a estar iracundos, que mató a su hermano. Ahí nos damos cuenta en qué puede desembocar y qué consecuencias puede traer la ira en el hogar, en el trabajo y en diferentes contextos. Entonces vamos a trabajar hoy lo que es las razones equivocadas. Cuando nosotros pensamos que tenemos razón, en que eso es la ira y así la debemos trabajar o así la debemos manejar, y la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos enseña que la ira es un pecado. Entonces siempre enfrentamos muchas razones para mantener nuestra ira y tenemos hasta estrategias. Una de las primeras es pasar por alto y fingir que no ha sucedido nada. De pronto en pareja, o hablo pareja no hombre o mujer, sino todo tipo de pareja en diferentes lugares y contextos, tenemos una problemática, tenemos un problema. ¿Y qué pasa? La persona que agrede no pide disculpas. Entonces la persona que fue agredida pasa por alto. Dice, aquí no ha pasado nada, y la otra persona también le refuerza, borrón y cuenta nueva, vamos a seguir adelante. Pero ¿qué pasa? Que ahí adentro queda la herida, queda esa herida que no ha cerrado, que no ha sanado, queda el resentimiento. Entonces, nos damos cuenta que nosotros minimizamos ese dolor, pero sufrimos porque eso nos carcome por dentro, siempre nos lleva a pensar, ¿por qué la persona me trató de esta manera? ¿Por qué pasó esto? Pero lo dejamos así, no hablamos, no dialogamos y no enfrentamos esa situación con la persona que nos hirió. Entonces esa es la primera, pasar por alto. La segunda, enfocarse en el pensamiento injusto de la otra persona.
Siempre es fácil ver el problema en la otra persona. Siempre uno le es más sencillo decir, ah, no, fue culpa tuya. Yo me enfurecí porque tú me provocaste. Pero no, dice la palabra, si el Señor enmudeció cuando dijeron tanto, y lo que él dijo es, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces decimos, no, fue que me provocó y por eso actué de esa manera. Y procedo. Pero entonces no lo estamos haciendo correctamente. Tenemos que ver el problema desde los dos puntos de vista. Entonces no puedo trasladar la culpa a la otra persona, sino tengo que ver el problema desde los dos lados. El verdadero problema se arregla cuando las dos personas toman conciencia de lo que está pasando y se habla. Y es mejor establecer esa ira firme, hablar lo que está pasando y no callarse, hacerlo de una manera adecuada, que ya sabemos cómo vamos a trabajar ahorita, cómo se llama esa forma adecuada. Recuerda que la gente se niega a dejar de enfocarse y el comportamiento llega directamente a la otra persona, a los demás. Entonces no se asume responsabilidad. No se asume la responsabilidad, ninguna de las dos personas asume la responsabilidad y entonces se vuelve la relación de diferentes tipos de relación porque todos interactuamos como seres humanos, somos seres sociables. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe esa comunicación y se rompe esa relación porque nosotros siempre vemos la culpa en el otro y ninguno toma que cada uno tiene un porcentaje de culpa. Entonces, no. Ahora vamos a la tercera. Desplazar la ira, pero no hacia otra persona. Este tipo de ira nosotros que es una ira que se sustituye. De pronto, si una persona se fue de viaje y no nos avisó, una persona amada, un hijo, etcétera, nos pusimos de mal genio, de pronto porque estamos divorciados, de pronto porque nos cambiamos de lugar, de pronto porque en el trabajo el jefe no se comportó bien, porque no pagaron. Entonces esa ira se traslada a otra persona. Se llega al hogar de pronto con esa ira, en el trabajo el jefe llega y de pronto con los empleados. Entonces se sustituye la ira que siente hacia la persona más débil, porque la persona más débil aguanta. Entonces esas personas sienten placer como en herir a la persona que no se defiende, porque piensa que tiene el control y pues se desahoga, siente una especie de alivio. O sea, como siente esa energía, eso que va subiendo, se va irritando, se va disgustando, se va violentando, se va enfureciendo. Entonces, con ese termómetro, esa persona siente un alivio cuando coge la persona sustituta, decimos, porque no es la persona que tiene la culpa, sino que se traslada a esa circunstancia, a esa otra persona. También, por ejemplo, cuando estamos de luto y una persona muere, pues pasó en un accidente o algo, a veces no sabemos guardar ese luto, no sabemos llevar ese dolor, entonces también lo pasamos a otras personas. O sea, sustituimos ese dolor y nos llenamos de amargura porque en sí las personas que están alrededor no tienen la culpa, sino la culpa está dentro de cada uno. Bueno, el cuarto es negar la ira. No, no estoy bravo, no, a mí no me pasa nada. Entonces se niega, se traslada, se pasa por alto, se alude. Entonces nosotros ahí pues no estamos haciendo nada realmente porque estamos como huyendo, estamos como diciendo, no, aquí no ha pasado nada. O de pronto la sustituimos por regalos, por cosas así. A veces se presenta en la pareja o con los hijos. De repente un perdón o una ira se traslada y dando un regalo, dando un obsequio y cree que con eso pasó y queda ahí, todo queda ahí debajo. Es como cuando arreglamos una papita y le sacamos el daño que tiene por encima donde se ve el gusanito, pero en el fondo, en el centro del corazón, ahí más adentro también está la papita con su daño. Entonces tenemos que escarbarle y sacar todo lo que nos sirve para que lo que estamos cocinando nos quede bien, de buen sazón. Entonces así mismo pasa. Entonces pasamos y trasladamos eso, aquí no ha pasado nada, y lo sustituimos con regalos y con otra serie de cosas. Ninguna presión es buena, ni exitosa. Entonces viene un problema también, que se afecta la mente y se afecta el cuerpo. ¿Por qué la mente? Porque no tenemos la capacidad de pensar y de tener conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, porque estamos iracundos. Pero también se sufre la presión, se pone colorado, entonces las personas cambian, ¿cierto? Cambian su aspecto físico, ¿sí? Fruncen el ceño, se cogen los puños, aprietan la mandíbula, muestran los dientes.
Entonces se viene toda esta serie de cosas, toda esta serie de cosas que la persona no puede controlar. Y nosotros no podemos dejarnos que esa ira nos controle, sino nosotros controlarla a él. De ahí que viene mucho trabajo de la mente. Cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Eso es lo que tratamos de hacer con el nuevo hombre. Nosotros tenemos que morir a eso. Y no es fácil porque son cosas que se traen del pasado, de la familia, de lo que vivimos con nuestros padres, de pronto traumas desde la niñez, desde la infancia, como lo hemos venido trabajando, pero también podemos pedir esa ayuda espiritual o una ayuda a un profesional psicológica, porque a veces nos quedamos ahí y seguimos creciendo con ese dolor y pasan los años y pasa la vida y ese pasado lo traemos a ese presente y no sabemos por qué la causa de esa ira puede ser algo que se reprime desde la infancia. El quinto es desarrollar un cuadro de venganza. De pronto una persona nos hace algo y uno dice, deje ver, que yo sabré cómo le voy a hacer pagar lo que me está haciendo, le voy a hacer pagar todo lo que me ha hecho. Y comienza a maquinar y a pensar, a tener una serie de ideas de cómo va a hacer sentir mal a la otra persona en otra eventualidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros no tenemos la disculpa de la persona y eso es lo que más nos enoja. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos pensar, pero en ese momento que estamos con el pensamiento estamos adulterando, porque lo que tenemos en la mente lo pasamos al corazón. Entonces ahí ya estamos cometiendo otro pecado, el adulterio de corazón, porque adulterar no solamente es en pareja, adulterar también es con los pensamientos, con el comportamiento. Entonces ahí cuando nosotros tenemos esos pensamientos de venganza, de que me las va a pagar, lo voy a hacer sentir mal, estamos fallando. Entonces es una forma negativa de la ira. Todo esto que estamos trabajando son las estrategias negativas que nosotros utilizamos diariamente o en momentos determinados con la ira. El sexto, utilizar drogas, alcohol, diferentes adicciones, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas personas que hasta con medicamentos, ¿sí? Para dormir, para no entender, pero también viene la droga, la cocaína, ya sabemos las demás, la marihuana, bueno, tantas otras sustancias que ahora se venden, el cocodrilo, bueno, tantas sustancias que la persona como que se duerme, como que siente, quiere salir, no ha podido enfrentar el problema, entonces necesita de una sustancia, necesita de algo para poder estar en otro ambiente, para no poder sentirlo, el dolor, ¿sí? Sustituye el dolor, el alcohol también. Entonces a veces uno dice, pero esa persona cómo toma, a veces en el fondo, a veces lo hacen porque son tomadores sociales, pero a veces en el fondo hay un problema. Y el alcoholismo es una enfermedad que hay que trabajar, que hay que tratar. Y también se hace con profesionales. Por eso Dios puso todos los profesionales y puso a muchas personas con sabiduría e inteligencia para que nos puedan ayudar. Un joven que tiene problemas en su infancia, en su adolescencia y está mucho tiempo en adicción, el joven no puede salir adelante solo. Tiene que tener un mentor, bien sea pastor, un psicólogo, una persona que le ayude a ver qué está pasando con él, tanto física, psicológica y emocionalmente, para que pueda seguir adelante. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo la adicción como la pornografía y otra adicción al juego. Hay muchas personas que van en la realidad con el juego, se la pasan en la más quizás porque no tienen empleo, quizás porque, tantas circunstancias se separan, bueno, en fin, todas las circunstancias que nosotros tengamos en nuestra mente. Entonces esas personas ya se vuelven ludópatas y también necesitan ser, no se les puede decir, no, es que cambian. Y la ayuda que nosotros más necesitamos es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nosotros, a veces con toda esta serie de cosas, nosotros incurrimos en que el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No es que no esté con nosotros, sino que lo contristamos. Entonces, no puede trabajar en nosotros. Entonces tenemos que tratar de mirar qué podemos hacer con esta serie de cosas para no complicarnos y para tratar de mirar la raíz del problema, de dónde viene mi ira, qué está pasando. Es desde ahora, porque en cualquier momento podemos sentir la ira. No solamente viene del pasado, de nuestras raíces, sino también puede ser en los momentos que estamos viviendo en el presente. Entonces, vamos a trabajar. Volverse cínico es la otra.
La otra, ya vamos con la séptima, unos volverse cínico. Hay personas que ya les ha pasado tantas cosas y todo que se vuelven cínicas, no quieren saber nada de su vida, del pasado, simplemente les gusta hacerle daño a las demás personas, les gusta burlarse, ridiculizar a las personas, hacerles daño con sus palabras, bueno, también con comportamientos, con actitudes. Entonces viene el cinismo, porque él no puede enfrentar la ira. Entonces, tiene que mantenerse así para poder estar alimentando y aliviando el problema que tiene. Eso no es una manera eficaz de tratar todo esto que nos pasa. Entonces se vuelve una persona amargada y resentida y por eso tiene este proceder. Entonces ya nos dimos cuenta de esas estrategias que nosotros utilizamos, esas 7 estrategias que nos llevan a actuar equivocadamente. La vez pasada vimos lo positivo de la ira. Todo lo positivo de la ira, ¿para qué nos sirve? Bien manejada. Ahora vamos a ver los efectos negativos, porque la vez pasada vimos todos. Entonces, ¿qué perjudica? Perjudica la salud, como le decíamos anteriormente. Vienen las enfermedades coronarias, cuando se vuelve un hábito aumenta el sistema simpático, aumenta el estrés, enfermedades cardiovasculares, y tantas, el cáncer, mire, tantas enfermedades, porque nos vamos llenando tanto y vamos llenándonos de tanto resentimiento que el organismo, él somatiza toda esta serie de cosas. Vamos con la segunda parte negativa de la ira. Dificultades cognitivas. Cuando nosotros tenemos problemas y estamos con problemas de ira, de resentimiento, de enojo, de frustración, nosotros no podemos pensar racionalmente, ¿sí? No podemos tener lógica para hacer las cosas en el momento que estamos iracundos, en el momento que tenemos la ira, porque no sabemos cómo trabajarla. Entonces, en ese momento nosotros, ¿qué pasamos? Pasamos a hacer lo que nos parece a nosotros en nuestras fuerzas, más no lo que Dios nos ha enseñado, que tenemos que hacer la voluntad del Señor. La ira también hace que uno tenga miedo. ¿Pero miedo a qué? Cuando uno vive con personas iracundas, porque la rabia y la ira es un problema que hay que trabajarlo, hay diferentes técnicas para trabajarlas. La ira hace que tenga miedo. Cuando las personas estallan y una persona estalla, entonces la persona estallar se llama a nivel de ira, ¿cierto? Entonces la persona puede ser agresiva, rompe las cosas, tira las puertas, ultraja a las personas, les pega, las pellizca, las empuja, les manotea, o si es con palabras, dice palabras disonantes, hirientes. Entonces las personas que están alrededor, puede ser una familia, mamá, hijos, en fin, se llenan de temor y a esa persona no se le puede hablar, porque la persona siempre vive con su escudo, siempre la persona piensa que se le va a hacer daño y la persona siempre vive irritada. Entonces, ¿qué pasa con una persona irritada? Las demás personas la van a evitar, no le van a hablar, porque con esa persona no se le puede decir absolutamente nada. Entonces, no se puede estar con ella. Estas personas son las personas que a través de sus gesticulaciones la persona también se desencadena, la persona se pone roja, se enfurece. A veces hasta puede en un momento determinado por una cólera tener, y dicen, ay, la culpa fue de la persona. No, es por no controlar, por no tener un dominio propio. Es difícil, pero lo podemos hacer con la ayuda del Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque por eso a veces no podemos controlar la ira. Es con la ayuda del Espíritu Santo que lo podemos hacer y tener voluntad de cambio. Cuando se forma un hábito que por todo se enfurece, y lo dice muy claramente, yo leí ahí unos ejemplos que me hicieron reír de verdad, yo siempre hablo del transporte, que nosotros nos dejamos irritar por el que va a la izquierda, por el que va a la derecha, por la moto, por el que va en el Transmilenio, por tantas cosas que en determinado momento, con todo lo que está pasando en un estrés, podemos quedar ahí. Hoy en día muchas personas mueren de un infarto, precisamente por eso, porque todo el funcionamiento cardíaco y todo, pues, se sube a mucha velocidad, ¿cierto? El torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas pierden la comunicación con la familia, con las personas en el trabajo. ¿Por qué? Porque los demás evaden, porque una persona no se le puede tener confianza, no se le puede decir la verdad, no se le pueden decir las cosas, porque siempre va a desencadenar
en peleas, en problemas y no va a controlar, no escucha. De lo mismo que está enseñada a gritar y todo, no escucha a las demás personas. Entonces siempre esa persona entonces ya se comienza a dejar sola. Si en la familia hay amor, hay cariño, las personas se miden, se limitan a estar cerca de la persona, mejor lo dejamos solo, mejor no le hablamos, mejor no le decimos, mejor no le contamos, porque es mejor evitar. Entonces mire cuántas cosas negativas por ser iracundos nos llevan, porque las personas que están alrededor de nuestro también sufren. Y entonces se acostumbran también a la persona que grita por, no, es que es así. No, entonces ahorita les voy a enseñar una manera porque las cosas hay que enfrentarlas de una manera adecuada y hay que decirlas. Así no le guste a la persona, así la persona no escuche, así la persona diga que no escucha, pero toca hacer esa terapia. ¿Por qué? Porque si nosotros no la hacemos, entonces la persona también se va a aislar, la vamos a hacer a un lado. Es que con ella no hablamos, con ella no. Muchos padres de familia que sufren con el alcoholismo, con todo lo que hablábamos anteriormente, pues llegan muy irritados a la casa y hay temor, nomás con el solo tocar la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Pues las personas le temen a todo, le dicen mentiras, no se le dice la verdad y todo eso, o sea, desenfrasca en muchas consecuencias. Si nosotros viéramos que la persona se pone iracunda y termina ahí, pero desencadena en muchas consecuencias, en miedos, temores, baja autoestima, personas, los niños, si se tratan de esa manera, pues se vuelven niños solitarios, que no cuentan nada, ¿sí? Que viven en su soledad y se vuelven como ermitaños. Esas reacciones agresivas contaminan las relaciones, porque se prefiere no hablar con esas personas, es mejor callar. Qué rico uno hablar con la pareja, con el hermano, con el amigo, en diferentes temas y todo. Pero cuando una persona es irritable y no se le puede hablar, qué triste, porque la relación se contamina, se pierde, no es la misma. Entonces por eso es una alerta. La ira es una emoción fuerte que tenemos, que está pasando algo. Y si la persona no tiene la voluntad de averiguar ella misma qué le está pasando, puede ser por algo externo, pero ya lo volvió interno porque se revolvió el resentimiento. Entonces las demás personas que están alrededor no tienen la culpa de lo que esta persona está, pero está perjudicando a un grupo de personas. Y las personas que admiten lo mismo. Entonces la ira contamina la comunicación, se pierden los modales, ¿sí? Se grita y ya los niños por eso aprenden de los padres, se vuelven iracundos, gritan, hacen lo mismo porque uno habla con actitud y un niño pequeño que ve gritos, que ve todo, el niño aprende lo mismo. Entonces él no aprende por lo que se le diga que se comporte bien, sino por eso se contaminan las relaciones, se llenan de amargura, porque todo el mundo, se parece a su papá, grita, levanta la voz, mírelo cómo es, que no, se le está afianzando y se le está diciendo al niño, mire, es que te comportas igual a tu papá o igual a tu mamá. Y ahí se está afianzando algo que no se debe afianzar. Es algo muy negativo. Entonces, la comunicación queda totalmente blanqueada. Se aíslan las personas, las parejas. Es preferible, si mi esposo es bravo, si es esto así, mejor no le hablo, no le digo. Entonces ya se va a buscar otra persona, otras personas que escuchen, que hablen y trata de evitar a esa persona lo máximo. Quizás no estar lejos, con la puerta cerrada, que no llegue, bueno, en fin. Porque el ambiente está tan contaminado de esa ira, de ese enfado, que contamina a los demás. Bueno, ahora vamos a ver las 3 formas de ira y vamos a ver cuál ira es la que nosotros manejamos. Está la ira pasiva. Esta ira pasiva es de acomodarse. No se busca un camino, no se busca una causa, ni se buscan consecuencias, sino se mantiene. O sea, la persona, la ira pasiva se va guardando y se va guardando, entonces la situación no es sana. Porque la persona que lo hiere a uno calla y espera el momento en que se llene esa copa, como se dice, de todo lo que se ha vivido, y llega el momento en que explota, pero puede explotar negativamente, siempre va a ser con la misma persona, con golpes, o de pronto puedes llegar al suicidio, al homicidio. Hay cosas fuertes que nosotros vemos que desencadenan, pero sí, por eso es que hay que aprender a manejarla. Bueno, entonces no hay que admitirla. La ira pasiva hay que hablar. Entonces es muy negativa porque es la ira que se ve tranquila, que uno no pasa nada, no digo nada, no hago nada.
pero se llega el momento que la persona no aguanta más y es peor que la misma ira agresiva. Como dicen, el ejemplo, la olla de presión que de pronto estalla. Entonces llega a cosas muy peligrosas con las personas que le rodean o con la persona que tiene el problema. Pero está la agresiva, que también es otra, que es hostil, ¿sí? Es la que ataca, la que intimida, la que amenaza, ¿sí? Son personas maldadosas que encubren sus temores, que encubren todos sus problemas a través de esta ira. Es la única manera de que se sienten bien cuando maltratan a las demás personas, a las personas que les rodean. Entonces esta ira agresiva irrumpe ya a romper, a torturar, a hacer cosas indebidas. Es cuando de repente le pega el joven esposo a la esposa y le dice no ha pasado nada, la lleva a pasear, le compra un regalo y siguen lo mismo y se vuelve un hábito. Ya le parece tan común que le pegue y no cuenta y no comenta y ahora no es permitido porque pues tenemos que tener un respeto hacia el prójimo. ¿Y cómo puede decir una persona que ama al prójimo cuando le pega a la persona que es una sola carne, que es su esposa? A los hijos sí, hay que educarlos con vara cuando es necesario, pero hay que también saberles hablar primero y llegarles al corazón. No la violencia, porque todo este tipo de agresividad es violencia intrafamiliar. Pero vamos a ver la mejor, que es la ira firme. La ira es la que establece límites, la que es sincera, donde hay un respeto, donde se dicen las cosas aunque a la persona no le guste, se le dicen. No hay golpes, no hay gritos, no hay palabras horrendas, pero sí se le dice a la persona lo que se le tiene que decir porque hay que afrontar el problema, enfrentar la situación. Hay que tomar el control, hay que hacer caer en cuenta al papá, al hijo, a la abuelita de lo que está sucediendo. No me parece este comportamiento tuyo, ¿qué te pasa? Ve al psicólogo, ve a la parte espiritual donde un pastor, un consejero, una persona que le pueda orientar en este aspecto. Entonces, la ira toma el control, plantea el punto de vista, es objetiva. Hay una comunicación clara y específica, aunque en el momento, pues es también una ira, airaos pero no pequéis, como lo dice la palabra del Señor. Entonces tomamos la solución, la responsabilidad de las dos partes o de las partes involucradas, establece consecuencias de si se resuelve la situación o no. Entonces no dejamos que la ira nos maneje, sino que nosotros manejamos la ira. Puede que en un momentico se hable un poco duro y todo, pero no se falta el respeto ni se desvirtúa a la otra persona. Porque el error que cometemos y lo iracundo es desvirtuar. Tú no sirves, tú no vales, tú no haces, tú no tienes, tú no puedes. Una cosa importante de la ira es que nosotros siempre señalamos a la otra persona y sabemos que eso es así. Mientras que yo señalo así, hay tres que señalan hacia mí. Entonces, nosotros nunca vemos, es que yo hago, yo hice, siempre cuando tenemos familia y todo debemos hablar en plural y cuando nosotros tenemos un problema con la pareja, con el hijo, debemos decir, vamos a solucionar, tenemos que, no, yo voy a hacer, yo tengo, yo puedo, yo hago, yo decido, yo doy. No, siempre se tiene que hablar en un plural, porque si es una familia, nosotros, ahí está lo que está perjudicando y que lo vamos a hablar bíblicamente, que es el yo. Y ahí es donde vamos a ver esa cita maravillosa de Gálatas 2:20, donde vamos a entender verdaderamente que nosotros tenemos que entregar toda esa voluntad, toda la voluntad al Señor. Y yo no puedo hacer lo que a mí me parece, sino lo que Dios nos ha enseñado, hacer su voluntad, agradar a Dios. Cuando yo comienzo con toda esta serie de cosas, cuando yo hago, me estoy agradando a mí mismo, me estoy aliviando a mí mismo, entonces está el orgullo, están los celos, está la competencia, ¿cierto? Está toda esta serie de cosas que me enoja cuando se dice que una persona es mejor que yo, que me enojo cuando hay envidia. Eso no puede subsistir entre nosotros los cristianos, ¿cierto? Hay tres cosas que podemos hacer. La primera, podemos expresarla firmemente, como ya lo hemos dicho, en la parte espiritual, y como lo dijimos aquí en Eclesiastés 7:9.
Pensamos y mostramos la fuerza cuando nos descontrolamos, entonces nos creemos más fuertes cuando estamos descontrolados. Yo voy a decir, es que yo digo, es que yo hago, es que a mí no me la velan. No, no, no es así. Entonces podemos suprimir esa ira negativa, agresiva, por una ira firme. Podemos confesar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo vamos a ver de una forma espiritual. Podemos llevarle a la cruz. Si yo no puedo manejar mi ira, yo tengo que ir a la cruz. Allá donde el Señor, donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero si Cristo vive en mí, tengo que hacer la voluntad de Él. Entonces ya tengo que haberme despojado del viejo hombre. Y todos nosotros lo hacemos por fe, creemos en el Señor, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Él. Y Él llevó en ese madero todo, precisamente la salvación, que es el regalo que Dios nos dio, que es la vida eterna. Nosotros estamos aquí para luchar por un cielo hermoso. Tenemos que comenzar a vivir acá, pero si somos iracundos, ¿qué cielo vamos a vivir? ¿Cómo se va a sentir la esposa, el hijo, el compañero, el jefe, el compañero de trabajo, el familiar, que sea? Entonces, debemos luchar contra ese pecado del mal genio, que se vuelve un hábito. Ay, no es que les dé mal genio, hay que dejarlo, no. No hay que dejarlo, hay que decirle, mire, vaya donde una persona, vaya donde un profesional espiritual o un psicólogo. Debemos ser humildes y reconocer cuando hemos herido a la otra persona, el pedir perdón. Es necesario, hace falta. Si yo cometo algo contra mi hija, yo no puedo estar tranquila y digo, mi amor, perdóname, discúlpame, así le levante la voz, mi amor, no. Nosotros, ¿por qué tenemos que callar? ¿Quiénes somos nosotros? Nos estamos sentando en la silla de Cristo, porque no somos capaces de pedir perdón cuando el Señor llevó todos nuestros pecados. Fue nuestro sustituto, llevó todo en ese madero. Y nosotros no lo hacemos. Entonces, tenemos que, porque hay orgullo, debemos buscar la causa del mal genio y de la ira. ¿Qué es lo que está pasando? Pensar antes de hablar, tranquilizarnos para poder expresar esa ira, realizar ejercicios, ya de lo que sea, porque ahora nos volvimos que estamos en la casa, pero no salimos de la casa, ni hay un tiempo de recreación para los hijos, ni hay tiempo de recreación para la pareja, porque a veces tenemos que tener un espacio para la pareja y otro para los hijos, pero nos volvemos que siempre se hace lo mismo, y eso pues también puede llevar al enojo, a la inconformidad. Reflexionar, examinarnos, identificar las causas, identificar de dónde viene, e identificar las consecuencias. Sí, tenemos que darnos cuenta de todo eso, no guardar, no reprimir, utilizar el humor, un chiste. No a toda hora es que uno viva así con esa aparición, sino el chiste, un chiste. Si la persona está enojada, pues buscar como el chiste para que la persona no se disguste. Y toda esta serie de cosas es lo que tenemos que tener en cuenta para poder andar como en libertad. Ahora sí vamos a trabajar en esas citas bíblicas hermosas, porque por eso el Señor ya pagó por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente somos nuevos cuando no hemos aprendido a controlar la ira? Entonces a veces pensamos que somos nuevos porque conocemos la Biblia, porque leemos, porque predicamos, porque evangelizamos, pero hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, hay que tener dominio propio, los frutos del Espíritu Santo. Hay que pedírselos al Señor, hay que llevar todo esto a la cruz diariamente, examinarnos, porque ¿en qué estoy fallando? Uno falla todos los días como esposo, como padre, como hijo, como empresario, como trabajador, siempre estamos fallando. Entonces vamos a leer esa hermosa palabra que nos indica, y la vamos a leer en varios, porque no solamente la encontramos en Gálatas 2:20. Dice la hermosa palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero nos vamos a ir con esta misma palabra a Romanos. Y nosotros habíamos leído esa palabra de Romanos 6:6 y habíamos muertos al pecado.
¿Qué pues diremos? Que perseveramos en el pecado para la gracia que abunde, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. Así también lo seremos de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, que nuestro viejo hombre, 6, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que realmente decimos, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si hemos muerto al pecado, ¿cierto? Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Y nos vamos a Romanos 8, 3, 4. Que es viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no hay condenación. Jesús los que los andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la muerte. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos aparte de todo pecado, que seamos esas nuevas criaturas que Él tanto necesita y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo, sabemos que si nosotros no dejamos esa vida, no podemos vivir en el Espíritu. El Espíritu se contrista, las oraciones son estorbosas, le damos lugar a Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser esos embajadores y esa novia que el Señor necesita. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Y si tú alguna vez has estado iracundo, has ofendido y todo, ve a la cruz, pide perdón, pero pídele perdón también a las personas con las cuales tú has fallado. Y no se te olvide que la ira es buena, no es buena ni es mala. Y que hay que saberla manejar, que la que manejamos y debemos manejar es la ira firme, no la agresiva ni la ira pasiva. Entonces, Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Rey Celestial, Señor, porque tú nos has enseñado, Padre, a través de tu hermosa palabra, Señor, que debemos ser nuevas criaturas, Señor, que tenemos que vivir en Cristo, que ya no vivamos en nosotros, ni en nuestra voluntad, ni en nuestras fuerzas, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te pedimos por cada familia, por cada persona, Señor, que escucha, Señor, en diferido y en vivo, Señor, Padre Santo, para que seas tú, Señor, trabajando en cada persona, en cada familia, en cada niño, en cada abuelito, en cada ser, Padre poderoso del cielo, Señor. Que tú te manifiestes, Espíritu Santo de Dios. Permítenos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que trabaje en cada uno de nosotros, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Ayúdanos a examinarnos cada día, nuestro proceder con nuestro prójimo, Señor Padre poderoso. Ayúdanos a ser diferentes, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a ti, Señor, como el Rey y Señor de señores, Padre celestial. Hoy te pedimos, Señor, que tú saques a toda persona, Señor, que está en el alcohol, en las drogas, en todo tipo de adicción, Señor, causado, Señor, porque quizás por resentimiento y quizás por alejar los problemas, Señor, han vivido, Señor, con estas estrategias tan negativas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre poderoso del cielo, que seas tú, Señor, en cada lugar de trabajo, Señor, Padre poderoso, en cada lugar, Señor, en cada familia, en nuestro país, en nuestra ciudad, Padre poderoso. Te necesitamos tanto, Señor, Padre Rey del cielo. Gracias, Señor, por tu maravilloso regalo, Padre,
que es la eternidad, Santo del cielo, por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te decimos, Señor, que tú eres nuestro Padre precioso, que tú eres ese escudo, Señor, que eres ese ángel que acampa sobre cada uno de nosotros, Señor, que eres el buen pastor que va por sus ovejas, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, hoy desnudamos nuestro corazón, hoy desnudamos nuestra mente, hoy desnudamos nuestro espíritu, Señor. Hoy te pedimos que obres, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en esta ciudad, Señor, y en este país, Padre poderoso del cielo. Que seas tú tomando el control, Señor, no nosotros que tomemos el control de nuestra vida, sino que todo lo que hagamos lo hagamos bajo tu voluntad. Hoy nos despedimos, Señor, en esta noche, Señor, sabiendo que tú estás en todo momento con nosotros. Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión y en las que la verán en diferido. Todos los que quieran escribir al WhatsApp, cualquier cosa, cualquier inquietud, estamos para servirles. Amén y amén.